Hola, muy buenos días. Como ya ha explicado nuestra compañera, somos María Martínez Olcina, que viene de Onteniente, del Colegio Pureza de María, y yo soy Carlos Gil Martínez, que vengo del Instituto Hermanos Amorós de Villena. Un poquillo más lejos, pero bueno, muy bien. Antes de todo, nos gustaría decir que, hemos venido aquí principalmente porque nuestros tutores, en mi caso Victoriano y en su caso Pilar, nos lo ofertaron y nos parecía muy interesante el proyecto, ya que, estudiar la vida, estudiar no, pero conocer un poco la vida universitaria nunca está de más, y esta residencia también nos interesaba, y también porque, el tema, es decir, la química, tratamiento de las aguas residuales, nos parecía muy interesante, ya que está bastante de moda, y decidimos dar un paso adelante y venir aquí a desarrollar el proyecto. Y mi compañera María ahora va a explicar un poquillo de qué trata. Durante esta semana nosotros hemos estado realizando 3 proyectos: la caracterización experimental de reactores de columna de burbujeo, la degradación de la cafeína en aguas residuales en un reactor, que como han explicado anteriormente nuestros compañeros, y el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales, que son las membranas, que este es básicamente en el que nosotros nos hemos centrado. Las membranas son como una barrera selectiva que separa dos sistemas tanto en fase líquida y en fase gaseosa, y lo que hace es limitar que una sustancia vaya en una determinada dirección. Las membranas funcionan mediante fuerzas impulsoras y tienen diferentes aplicaciones, como son la ósmosis inversa, la difusión controlada y la hemodiálisis. La ósmosis inversa se utiliza en la desalación, ya que la barrera actúa de manera que el agua del mar, que contiene sales, y el agua destilada, la membrana se sitúa en el medio y produce que el agua con las sales pase a la otra parte, obteniendo en un lado solo agua y en otro lado solo sales. La difusión controlada y la hemodiálisis se utilizan mediante parches, que estos parches lo que hacen es, a través de poseen una membrana que tiene una sustancia que mediante la dermis de la piel pasa al interior. La difusión controlada intenta curar enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, y la hemodiálisis regenera la sangre. Estos parches sustituyen a medicamentos tradicionales que pueden causar efectos secundarios, y además actúan de forma controlada. Y, por ejemplo, si el parche tiene que actuar sobre el corazón, cuanto más cerca del corazón lo coloquemos, más efectividad tendrá. También hay que decir que existen muchos tipos de membranas. Todo esto depende según lo que nosotros queramos separar, porque están las membranas de microfiltración, membranas de nanofiltración y membranas de ultrafiltración, que es con las que nosotros hemos trabajado en el laboratorio. Hay que decir que estas membranas nos permiten separar a nivel molecular, ya que la porosidad que tiene es de 100.000 Dalton. Es decir, que el ojo humano no puede verlo. Si os enseñamos una membrana, simplemente veréis como un papel sin poder observar los poros. Las aplicaciones que tiene este tipo de membrana se emplean en la industria láctea, ya que nosotros, cuando obtenemos la leche de la vaca, la hacemos pasar a través de una membrana, que ahora os lo enseñaremos más detenidamente y lo entenderéis mejor, pero el caso. Hacemos pasar la leche por la membrana, y esta membrana lo que nos permite es obtener, por una parte, agua y sales minerales que los desechamos, y por otra parte la leche más concentrada. De esta forma podremos obtener yogur, queso y productos lácteos de este tipo. También se emplea en la industria de bebidas, como es el caso del vino blanco, ya que, claro, porque ustedes han tomado vino blanco, ¿no? Y más o menos sí que saben del tema. Pero para que tenga ese color así menos turbio, hacemos pasar el vino a través de esta membrana,
y obtenemos ese color tan claro, por así decirlo. También se emplea en la industria del automóvil, como es el caso de los baños de pinturas electroforéticas. Es decir, cuando tenemos la carrocería, esta la introducimos en una bañera en la cual hay pintura más un disolvente. Entonces, claro, nosotros le hacemos pasar a la bañera una corriente, que esta corriente lo que permite es que la pintura se adhiera a la carrocería y así pintar la carrocería, claro, evidentemente. Entonces, una vez tenemos la pintura y el disolvente, cogemos todo esto y lo pasamos por la membrana. De esta forma, lo que obtenemos es, por una parte, la pintura, que la desechamos, y por otra parte, el disolvente. Y este disolvente se podrá volver luego a usar para más carrocería. También se emplea para el tratamiento del agua, ya que cuando estamos en una depuradora, hacemos pasar las aguas residuales y en una fase que hay anterior a la membrana está una serie de microorganismos, que la función que tienen estos es consumir la materia orgánica más grande, por así decirlo, y la que ellos no son capaces de consumir son los que pasan a través de la membrana, y de esta parte y de esta forma tenemos agua que nos puede servir para el riego y demás. Y bueno, por último está el pretratamiento de ósmosis inversa en la desalación, que ya lo ha explicado mi compañera María. Y como todo lo que existe en la ciencia, las membranas presentan algunas ventajas y algunos inconvenientes. Algunas ventajas son que reducen los problemas de la salud, suponen un ahorro energético y son alternativa es una alternativa a los procesos convencionales de las aguas residuales, pero también presenta algunos problemas que ensucia progresivamente y que limita y tiene unas limitaciones en su vida media. Aquí, como he dicho anteriormente, lo vamos a entender perfectamente, porque obtenemos la leche de la vaca y la hacemos pasar a través de la membrana, que la membrana representaría esa franja. Por lo tanto, lo que obtenemos gracias a la membrana son agua y sales, que los desechamos, y por otra parte obtenemos la leche concentrada, con más proteínas y demás para la obtención de quesos, yogures, como hemos dicho anteriormente. Simplemente era para que se entendiese y se hiciese de forma mejor, vamos. Nosotros hemos trabajado en esta mesa en la que encontramos un depósito. Por aquí estaba regulado toda la presión. Para hacer que el circuito funcione, hemos de abrir la presión y el agua. Hicimos dos experimentos, un día con agua destilada y otro día con agua con poliglicol, para así comparar los resultados. El agua sale por los cables, llega a la membrana y de la membrana pasa a las dos balanzas y otra vez vuelve al recipiente. En el agua destilada, tanto en las balanzas como lo que vuelve al recipiente era lo mismo, pero en el poliglicol observábamos que lo que pasaba a las balanzas era el agua destilada y el agua que contenía el poliglicol volvía al depósito, con lo que al final del proceso el agua del depósito estaba muy concentrada en poliglicol. El agua trabajamos a un bar de presión y a 4,5 litros por metro de velocidad. Todo este proceso se controla desde un ordenador en el que con un programa especial luego obtuvimos todos los datos. Esto es una gráfica en la que observamos los resultados de las dos membranas. Como podemos observar, es prácticamente lo mismo, los gramos se van muy poco debido a que es agua destilada todo. Bueno, aquí en estas dos gráficas podemos observar nuestro experimento, ya que
el primer día estuvimos trabajando con agua destilada y lo que medíamos era el flux, el flux son los litros por metro cuadrado que pasan en una hora, ¿vale? Esas son las unidades. Entonces, como podemos observar, la membrana 1 y la membrana 2 no existe diferencia casi, ¿vale? No es todo casi una línea, porque esto la conclusión que nos trae es que las dos membranas funcionan de manera similar. Claro, aquí medíamos el flux, como he dicho anteriormente, y aquí el tiempo. Y eso, esto con el agua destilada. Y luego con el agua y poliglicol, que es lo que usamos en el segundo día, obtuvimos las mismas conclusiones. Es decir, que la membrana 1 y la membrana 2 trabajaban de igual manera. Porque si hubiésemos, por ejemplo, hubiésemos puesto una membrana de microfiltración, hubiésemos visto que el comportamiento de ambas membranas serían diferentes, como he dicho anteriormente. Es decir, antes hemos dicho que hay diferentes membranas y según nosotros lo que queramos obtener, o sea, la cosa que nosotros queremos separar, por así decirlo, emplearemos una membrana u otra. Aquí, como hemos usado membranas de ultrafiltración, vemos que el trabajo de ambas es la misma. Y también hay que decir que, como podréis observar, hay diferentes saltos, ¿no?, que no pertenecen, por así decirlo, a... que no pertenecen al recorrido que debería llevar la gráfica. Esto se produce porque, claro, el flux, al tener una membrana de unas dimensiones reducidas, caía gota por gota. Por lo tanto, nosotros estuvimos midiendo el tiempo de 10 en 10 segundos. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor una gota caía en 10,1 segundos, por lo tanto, de 10,1 segundos a 20 segundos, ahí había más masa que de 0 segundos a 9,9. Y eso es un poco por los datos, porque es un experimento y, como ha dicho antes mi compañera Elena, no es todo preciso. O también podría Esto se debe a los ser picos. que los tubitos cogieran un poco de aire y entonces a las básculas, en vez de llegar gota a gota, pues a lo mejor llegaba la cantidad de 2 gotas, luego el segundo que estaba sin caer la gota y por eso los saltos. Bueno, esta gráfica simplemente nos ha servido a nosotros un poco de ayuda, ya que para realizar el experimento hemos tenido que saber la temperatura, porque no fue la misma temperatura el primer día que el segundo día, ya que el primer día la temperatura en la que nos encontramos en el laboratorio era de 21 grados más o menos, y la temperatura que nos encontramos el segundo día era de 23 grados. Por lo tanto, nos interesaba saber cuál era la densidad del agua, ¿vale? Y de esta forma pudimos obtener los resultados de manera precisa, porque podríamos haber cogido 1 kilogramo partido metro cúbico, pero claro, es más impreciso que de esta forma. Entonces simplemente esta gráfica nos ayudó para guiarnos y demás. Y bueno, aquí podemos observar también los tipos de filtración, que básicamente hay dos. Está la filtración transversal y la filtración tangencial. Y aquí, bueno, se puede ver de manera muy clara cuál es el proceso. Es decir, por aquí está la alimentación, en el caso de la industria láctea, la leche, en el caso de la industria del automóvil, la pintura con el disolvente, y aquí está la membrana. Claro, todo esto es lo que permite la membrana bajar, que es el permeado. En la filtración tangencial el procedimiento es el mismo. Mediante una fuerza impulsora entra la alimentación, leche, la pintura, lo que sea, y la membrana. Entonces hay permeado y luego está el rechazo, que luego volvería un proceso y volvería a haber un permeado hasta que la concentración fuese grande y no hubiese ya más permeado. Las membranas de ultrafiltración suelen tener filtración tangencial. Y por último decir que muchas gracias a todos, que ha sido una semana que hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho. También agradecer a nuestro tutor Jaime, que
que no está, pero que hemos aprendido mucho con él. Y si hay alguna pregunta y tal, la podéis preguntar ahora o después. O no había entrado mucho.